Buenos días, compañeros, maestro y gente que nos sigue desde la plataforma de YouTube. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, de la materia Matemáticas de Cero, Grupo Primero A, Ingeniería Mecatrónica. Somos el equipo 4 que está conformado por mi compañero Luis Ernesto Saucedo Ángeles y su servidor José Mauricio Razo Hernández. Buen día, yo soy el alumno Luis Ernesto Saucedo Ángeles y para introducirlos al tema de la trigonometría, primero tenemos que tener en cuenta la definición de la trigonometría y hay que tener en cuenta que la trigonometría es la materia que estudia los triángulos e interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática. Para poder llevar la evaluación de un triángulo debemos tener en cuenta dos factores importantes que son los ángulos y las funciones trigonométricas. La medida de un ángulo o rotación puede expresarse en grados, para la cual la rotación completa se mide en 360 grados. Existen 6 funciones trigonométricas que puedes usar para calcular lo que no conoces. Ahora aprenderás a usar dichas funciones para resolver problemas que involucran triángulos rectángulos. Bueno, les hablaré del ángulo. La medida del ángulo se expresa en grados. Una rotación completa es 360 grados. Esto está dividido en 4 cuadrantes. El primer cuadrante es de 0 a 90 grados. El segundo cuadrante es de 90 a 180. El tercer cuadrante es de 180 a 270 grados. Y el último cuadrante es de 270 a 360 grados. Una función trigonométrica, también llamada circular, es aquella que se define por la aplicación de una razón trigonométrica a distintos valores de la variable independiente, que ha de estar expresada en radianes. Como les comenté en la introducción, existen 6 funciones trigonométricas que puedes usar para calcular lo que no conoces, y ahora a continuación les enseñaremos cuáles son esas funciones trigonométricas. Las razones trigonométricas. La del seno es igual a cateto puesto sobre hipotenusa y su inversa es la secante. La del coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es igual a cateto puesto sobre cateto adyacente. Se denomina función de seno y se denota por f de x igual a seno de x. Y su inversa sería la función secante y se determina como la inversa de la función coseno para un ángulo dado expresado en radianes. Y con el coseno, la función coseno se denota por f de x igual a coseno de x. Y la función secante se determina como la inversa de la función coseno para un ángulo dado expresado en radianes. La función tangente se define como una variable numérica real a la que resulta aplicar la razón trigonométrica tangente a los distintos valores de dicha variable. Esta función se expresa genéricamente como f de x tangente de x, siendo x la variable independiente expresada en radianes, como podemos observar en la gráfica. La función cotangente es la inversa de la tangente para cualquier ángulo indicado de los radianes. Las funciones trigonométricas o circulares se basan históricamente en ciertas propiedades de los triángulos. Concentrémonos nuestra atención en los triángulos rectángulos. Los ángulos y vértices de un triángulo rectángulo se indican a menudo en la forma que se muestra a continuación, siendo C un ángulo recto y C minúscula la longitud de la hipotenusa. El lado A minúscula es el opuesto al ángulo A mayúscula y el lado B minúscula es el opuesto al ángulo B mayúscula. No sin olvidar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. En el caso de un triángulo rectángulo, la suma de sus dos ángulos, que no es el recto, es igual a 90 grados. Teorema de Pitágoras. No olvidemos que el teorema de Pitágoras es una norma que se cumple solamente en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es donde dos de sus lados son los catetos y una la hipotenusa, donde un ángulo es de 90 grados.
Esto nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto más el otro cateto al cuadrado. O también puede ser viceversa. Para sacar un cateto es igual a cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos otro cateto al cuadrado. Por último, veremos un ejemplo de cómo calcular los lados de un triángulo. Por ejemplo, en este ejemplo se ve que lo que se busca sacar es la tangente de un triángulo, ya que tenemos los dos catetos. Por ejemplo, en esto vemos las funciones trigonométricas y vemos que con el cateto opuesto y el cateto adyacente se obtiene la tangente. Entonces, tenemos que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos que el cateto opuesto conforme a la tangente del ángulo de beta es igual a 10 sobre el cateto adyacente conforme al ángulo de beta es igual a 7. Entonces, tenemos que la inversa de la tangente es igual a 55.007. Entonces, con eso tenemos como definición que el ángulo de beta es igual a 55.007 grados. Y para calcular el ángulo de alfa es lo mismo, pero a la inversa. Tenemos 7 sobre 10 que da igual a 0.7. Entonces la inversa de la tangente es igual a 34.99 grados, que sería igual a el ángulo de alfa. Y este sería un ejemplo de cómo es que se calculan un lado de un triángulo y sus ángulos. Concluimos que la trigonometría es la materia que estudia los triángulos, especialmente el triángulo rectángulo. Aquí les dejamos la referencia del cual sacamos nuestra información. Muchas gracias por su atención.